Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Canal, de parte del equipo de BTC, y en esta ocasión seré el presentador del webinar de gemelos digitales, construyendo la resiliencia en la cadena de suministro. Me gustaría comenzar agradeciendo a nombre de BTC Business Transformation Consulting su asistencia a este webinar de gemelos digitales, esperando que este sea de mucho valor para ustedes y podamos compartirles un poco de lo que las grandes empresas están haciendo para lograr una resiliencia en la cadena de suministro. Me complace darles la bienvenida a este evento donde tendremos la oportunidad de compartir con ustedes un poco de las nuevas tendencias tecnológicas en la cadena de suministro. Asimismo, les compartiremos un caso de estudio real en donde se aprovecha de manera exitosa el uso de gemelos digitales ante un evento sumamente disruptivo y, con ello, poder transmitirles lo necesario para tratar de acercarnos más a lograr un éxito empresarial. Antes de arrancar, me gustaría presentarles a nuestros oradores para este webinar. El primero de ellos es Blas Treviño, actual CEO y Managing Partner de BTC Transformation Consulting. Blas cuenta con más de 25 años de trayectoria dirigiendo operaciones y proyectos en México y América Latina. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en transformación y digitalización en cadenas de suministro para muchas industrias, como lo son el consumo masivo, el comercio, alimentos y bebidas, manufactura, entre otros. Bajo su liderazgo, BTC se ha convertido en un referente como firma de consultoría en supply chain en México y Latinoamérica. Previo a BTC, Blas fue director de supply chain para PepsiCo Latinoamérica. Asimismo, se graduó con los más altos honores como ingeniero en sistemas electrónicos por el Tecnológico de Monterrey y como MBA en MIT, con especialización en tecnología de la información y transformación con negocios. Asimismo, me gustaría presentar a Alfredo Elizondo. Alfredo es actualmente un consultor senior de supply chain en BTC. Alfredo cuenta con una amplia experiencia en proyectos de transformación digital, procesos e implementación de soluciones avanzadas. Asimismo, ha participado en múltiples iniciativas de impacto nacional y global, dirigiendo y participando en proyectos en América Latina, Asia y Europa. Alfredo se graduó como ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, así como MBA en el EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Como parte de la agenda del webinar, estaremos teniendo una sesión de preguntas al final. En caso de que tengan alguna duda, por favor de escribirla en el chat para poder responderla previo a la conclusión del mismo. Sin más por el momento, Alfredo comenzará con platicarnos un poco de BTC y del potencial que tienen los gemelos digitales en la cadena de suministro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Esperando que se encuentren muy bien. Pues dar la bienvenida. Y como bien contaba Santiago, primeramente nos gustaría presentarnos como empresa, como organización. BTC International somos una firma de consultoría enfocado a la parte de cadena de suministro, con amplia experiencia en la parte de procesos y también en la implementación de soluciones enfocadas a la gestión y a la planeación de la cadena de suministro. Textualmente, nuestra misión es transformar y optimizar el negocio de nuestros clientes para enfrentar los desafíos actuales de manera efectiva. Vemos un listado de algunos de nuestros clientes con los cuales hemos tenido el honor de colaborar, ya sea en una iniciativa, en algún proyecto de tema estratégico o de implementación. Como pueden ver, muchos de estos clientes, pues bueno, son diferentes industrias, tienen diferentes alcances e inclusive pues, geográficamente están localizados en diferentes partes del mundo, que sea de manera de su unidad de negocio o su operación en diferentes partes. Todo esto enfocado a que podamos nosotros proveer una mejora en su organización a nivel que lo impulsemos a alcanzar un éxito empresarial. Entonces, sin más preámbulos y entrando ya en la materia de lo que trata el webinar, cuando hablamos de gemelo digital, es un tema que si bien no es nuevo, sí tiene cierto sentido de novedoso en los últimos años. Con todo el tema de la transformación digital y de la digitalización de los negocios y de la cadena de suministro y procesos, se vuelve una herramienta y una solución que si bien ha salvado y ha aportado mucho a los negocios en los últimos años. Partiendo de la definición, partiendo de los fundamentos de qué es un gemelo digital como concepto, esto es un modelo virtual de un objeto físico.
Cuando hacemos referencia a un objeto físico, no necesariamente nos limitamos a un objeto o a una cosa, como lo puede ser, por ejemplo, un auto, sino que también empezamos a ver temas de, pues bueno, un comportamiento físico. También puede generar un modelo virtual o un gemelo digital, como lo es el tema meteorológico, por ejemplo. Hablamos también de procesos físicos, tema de quizá la operación, quizá un proceso productivo, un proceso de distribución, etcétera. Asimismo, ya cuando empezamos a integrar diferentes componentes, podemos empezar a armar un sistema, el cual, pues bueno, también podemos sacarle su modelo virtual o su gemelo digital. Cuando empezamos ya a hablar de, por ejemplo, el sistema de pluvial, por ejemplo, de la ciudad, diferentes tipos de sistemas físicos que podemos empezar a modelar. Ahora, cuando hablamos de gemelo digital, ¿cuál es el uso que las grandes empresas y las grandes compañías empiezan a sacarle el beneficio a este tipo de soluciones? Empezamos a ver temas primero de monitoreo y optimización, en donde si tenemos un gemelo digital es mucho más fácil empezar a monitorar ciertos factores, ciertos temas y sobre esos empezar a generar cierta optimización. Obviamente, dependiendo del modelo, podemos empezar también a darle el sentido de optimización en diferentes factores o dado de diferentes variables. Por ejemplo, optimización con base en costos, con base en la eficiencia, en utilización, etcétera. Asimismo, podemos empezar ya a ver temas de diseño e innovación. Es mucho más sencillo que cuando tú tienes un gemelo digital, poder jugar con el diseño, poder jugar con hacer ciertos cambios que conlleven a la innovación de mi sistema, de mi proceso o de mi producto. También tenemos el capability de si tenemos un gemelo digital y tenemos la opción de poder proyectar, dado un comportamiento, empezar a dar medidas predictivas. Entonces, empezamos a analizar, empezamos a evaluar desde antes de que cierto evento, cierta disrupción pueda empezar a llegar. Pasamos de un esquema reactivo, en donde tomamos medidas a lo largo de, pues, bueno, cómo van pasando las eventualidades, a uno más proactivo, en donde nos adelantamos, empezamos a tomar decisiones inteligentes antes de que los eventos o los tipos de medidas empiecen a llegar. Por último, tenemos un tema de simulación y de testeo. Es mucho más fácil empezar a correr diferentes pruebas, empezar a testear ciertos parámetros, ciertos factores en nuestro proceso, en nuestro sistema o producto de manera digital, ya que si tenemos un gemelo que le es fiel a la realidad o a la entidad física, es mucho más sencillo empezar a evaluar ese tipo de decisiones. Ahora, puntualmente, los beneficios clave que se encuentran al tener un gemelo digital, empezamos con una toma de decisiones informada. Es decir, podemos empezar a hacer evaluaciones más objetivas y alejarnos un poco de, pues bueno, cuál es la corazonada, cuál es la experiencia del planeador o de la persona que esté operando, cuál es, pues bueno, más o menos cómo yo entiendo va a pasar de un esquema similar a algo más informado, en donde la información, los datos nos respalden las decisiones que tomemos y pues bueno, podemos empezar a evaluar esto antes inclusive de ejecutarlos. También logramos un nivel de flexibilidad y de resiliencia. Ahorita Blas nos va a platicar un poco de un caso de estudio, como mencionaba Santiago al principio, en donde se logró cierto nivel de resiliencia y ser flexible y ágil al responder con este tipo de soluciones. Pero el tener diferentes escenarios disponibles a tu uso es mucho más fácil y te garantiza un nivel de resiliencia de mucha más certeza. Asimismo, logramos una visibilidad integral. Cuando tú tienes un gemelo digital y tienes los componentes necesarios en ese gemelo digital, es más fácil empezar a analizar, a empezar a ver diferentes temas de manera integral y no solamente por silos o los nodos de la cadena, por ejemplo. Asimismo, se puede empezar a adoptar este tipo de prácticas y de corridas para lograr un tema de mejora continua. Entonces, si de manera mensual, semanal, podemos empezar a hacer este tipo de análisis, este tipo de evaluaciones, de optimizaciones inclusive, se vuelve parte ya de tu operación, en donde las decisiones que vas a tomar van a ser de manera más inteligente e informadas y respaldadas con la información del modelo digital. Asimismo, en pro de la transformación digital y de todo el tema de la digitalización de la cadena de suministro, por ejemplo, de cualquier proceso o negocio, empezamos ya a obtener cierto grado de automatización y de autonomía, lo cual, pues bueno, si bien se busca que en el largo plazo logremos un nivel de automatización y autonomía
total, podemos empezar con baby steps y lograr una parcial y que en el largo plazo nos garantice poder tener un proceso estable y de manera autónoma y automática. Entonces, el gemelo digital como tal tiene tres componentes principales. Tenemos una entidad, proceso, producto o sistema en el mundo real. Tenemos su representación virtual y el punto que los conecta, el puente que conecta el físico con el virtual, son los datos. Ahora, los datos han tomado mucha importancia en los últimos años también. Cuando tenemos ya datos e información a la mano, tenemos muchísimo potencial a alcanzar con ese tipo de información. E inclusive pudiéramos dedicarle un webinar completo a este tema de los datos. Pero, pues bueno, si queremos compartirles, queremos aprovechar la oportunidad de, hablando del punto de vista de gemelos digitales, ¿cuáles son los puntos importantes para asegurar que mi información es buena y lograr un gemelo digital fiel a la realidad? Entonces, comúnmente cuando empezamos a charlar de datos, de información, lo podemos ver desde el punto de vista de recolección, de procesamiento y gestión y de integración. Cuando hablamos de recolección, empezamos a platicar de temas de, oye, pues bueno, si tengo yo sensores a mi disposición, ¿cómo yo puedo empezar a recolectar esta información que va a nutrir y que va a retroalimentar a mi gemelo digital? Es muy común o va en tendencia mucho el tema del Internet de las cosas. Entonces, cuando hablamos de sensores, es fácil poder empezar a obtener esta información donde, pues, si yo necesito, por ejemplo, el ritmo de producción de un producto, si yo tengo sensores a la mano, puedo empezar a detectar y esa misma información va a retroalimentar a mi modelo o a mi gemelo digital. Asimismo, hablamos de datos internos, datos que tenemos en nuestra organización, que no necesariamente se pueden captar con sensores. Por ejemplo, un tema de acuerdos comerciales, un tema de la proyección de la demanda, diferentes puntos que si bien no lo podemos captar con sensores, sí lo podemos empezar a manejar como datos internos. Y por último, tenemos los datos externos, en donde obviamente, dada la naturaleza de mi operación y de mi negocio, no siempre voy a tener el capability de poder recolectar información compleja, como por ejemplo, cuál va a ser la proyección del pronóstico del clima, por ejemplo, en unos meses, o cuál es la población mundial a nivel, bueno, mundial o regional. Entonces, ese tipo de información no tenemos la herramienta o el personal para empezar a captarlo, pero sí existen agentes o organizaciones externas de la cual podemos empezar a extraer esta información. Entonces, se lo considera pues datos externos, ¿no? Podemos empezar a recolectar este tipo de información. Asimismo, brincamos a la parte de procesamiento y gestión y cuando hablamos de esto, comúnmente tocamos cuatro puntos muy importantes. El primero es la calidad de los datos, es decir, ¿qué me garantiza a mí que la información que tengo es confiable? Y se habla mucho de la limpieza de la información. Limpieza puede abarcar diferentes puntos, desde lo más básico, que es, pues bueno, cuando yo tengo mis números, cuando yo tengo mis valores, hablando de un valor numérico, por ejemplo, que esté bien colocado el punto decimal y la coma, bueno, dependiendo de la región puede cambiar primero la coma y luego el punto, viceversa, que si yo voy a dar de alto a un proveedor o un cliente, pues bueno, ¿cuál va a ser el nombre que voy a usar? ¿El nombre completo? ¿El puro apellido? ¿Mayúsculas? ¿Minúsculas? Tipo de información tenerla estandarizada para que mi información sea confiable y continuamente se esté actualizando y renovando esa información. Además de, pues bueno, enriquecerla con las diferentes fuentes de información que tengamos a nuestra disposición. Asimismo, hablamos de almacenamiento. Oye, ¿cuál es la base de datos que a mí me conviene para que yo tenga la capacidad de poder almacenar esta información de manera óptima para que no me falte, pero tampoco me sobre mucho? Ese dimensionamiento. Empezamos también a hablar de seguridad. Cuando hacemos referencia a seguridad en los datos, ya también empezamos a hablar de encriptación, por ejemplo, que va también, es un tema muy en tendencia, de cómo aseguro yo que mi información va a estar segura, valga la redundancia, en mis sistemas, en mi base de datos, quién va a tener el control de esa información, temas de ciberseguridad para poder protegerla de cualquier agente o factor externo. Por último, gobernanza. Una vez que ya tengo toda la información de manera pues limpia, ya tengo bien dimensionado cuál va a ser la base de datos, ya también hay ciertos parámetros de seguridad para mantener mi información. Bueno, la gobernanza se encarga de pues cómo yo puedo garantizar el mantener esta información de calidad. Y pues bueno, pues, comúnmente se plasman ciertas políticas que me aseguren precisamente esa continuidad de la información con cierto nivel de calidad.
Empezamos a hablar de responsables de la información, quién va a tener acceso a esa información, tipo de cosas que empezamos a dimensionar o a tocar cuando hablamos del procesamiento y la gestión de la información. Por último, la integración de esta información. Lo que se busca es que vivamos en un ambiente de sistemas interconectados, en donde mis diferentes soluciones, mis diferentes bases de datos y demás estén conectadas para que la información, input y output, esté bien señalada, esté bien direccionada y también en la medida de lo posible podamos acercarnos a un nivel de automatización, en donde garanticemos que precisamente podamos mantener este nivel de calidad, porque recordemos que cualquier paso manual, cualquier injerencia humana puede causar cierto nivel de error al estarlo trabajando. Entonces se busca que sea automático para poder alejarnos de esas inconsistencias y acercarnos a uno más confiable. Entonces, estos tres puntos básicamente no, lo que buscan o lo que sí buscan garantizar a un gemelo digital es que la información con la que cuenta este gemelo esté actualizada, sea confiable y sea continua. Si bien en su momento una de las preguntas que nos hacían era ¿cuál es la diferencia entre una simulación y un gemelo digital? Muchas veces es ¿cuál es esa actualización de la información? ¿Qué tan confiable y qué tan actual está mi información? Se busca que la información vaya actualizándose de manera continua, si no es que en tiempo real, sí con una periodicidad que me garantice que al momento que yo voy a necesitar el gemelo digital esté actualizado y que también cuente con información confiable para empezar a poder, para poder tomar decisiones que pues, me garanticen precisamente una estabilidad y un éxito empresarial. Entonces, ahorita Blas nos va a charlar un poco de un caso de estudio en donde precisamente se aprovechó este gran potencial de los gemelos digitales en un caso aplicado. No me gustaría adelantarme para no estropearlo, pero pues bueno, Blas nos platicará un poco de este caso. Muchas gracias, Alfredo, por la introducción. Y bueno, quisiera aprovechar la transición para recordarles que tienen el chat, que ahí pueden escribirnos. Por favor, veo también que hay personas de diferentes países. Estaría muy padre que nos escribieran de qué lugar nos están acompañando. Y también aprovechar el chat, como mencionaba Santiago al inicio, para poner ahí cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Al final de la sesión estaremos respondiendo preguntas que ustedes tengan, ¿no? Bueno, retomando, el caso que les voy a compartir es de una empresa multinacional dentro del ramo de alimentos y bebidas, específicamente su unidad de negocio de snacks, es líder a nivel global y dentro del caso les vamos a exponer su operación de Brasil. También en Brasil, esta empresa es líder, tiene aproximadamente el 70-80% del mercado de snacks salados y aparte maneja otros productos como algo de lácteos, también algo de dulces. Su cadena de suministro está integrada de inicio a fin, es decir, llega hasta el punto de venta de sus clientes pasando por una red de centros de distribución de más de 100 y también con 5 plantas productivas y se integra también incluso hasta los agricultores. Entonces es una cadena de suministro muy extensa, muy retadora, con alta complejidad. Dentro de su operación, como les comentaba, tiene 5 plantas productoras, sobre todo enfocadas a las regiones más pobladas del país, principalmente en el centro sur y en el sur de Brasil, y también tiene una planta en el noreste del país, ¿no? ¿Cuál es la situación? Resulta que en un año nuevo, durante la transición del día último y el día primero de año, hubo un cortocircuito en una de sus principales plantas, su planta de Curitiba, y fue pérdida total. Esta planta es la segunda más importante de su red de producción y aproximadamente en esa época correspondía al 37% de su capacidad productiva. Imagínense ustedes que son líderes de cadena de suministro en sus empresas, que de la noche a la mañana el 37%, más de una tercera parte de su capacidad productiva,
desapareciera. Es una locura, ¿no creen? Pues bueno, esa es el día primero. Nosotros habíamos estado apoyando a esta empresa a mejorar sus procesos de cadena de suministro, optimizarlos y también habilitar su estrategia de supply chain. El día primero, el vicepresidente de operaciones me habla y me dice: Blas, tuvimos esta catástrofe. Creo que voy a necesitar su ayuda. No pierdan tiempo. Por favor, toma el vuelo y nos vemos en Sao Paulo, por favor. Tomé el vuelo esa noche y que llega en la madrugada a Sao Paulo de México. Y mientras iba en camino reflexionando, pues estaba con las preguntas de cómo vamos a resolver estas disrupciones, qué necesitamos, qué información necesitamos tener para ello, ¿no? Entonces, pues sabes que tienes que tener claridad de tu demanda, ¿no? También tienes que tener claridad de la capacidad productiva que ahora tienes, qué fuentes alternas tienes. También el saber cuánto te cuesta distribuir desde toda tu red logística. Entonces estábamos reflexionando sobre ello y afortunadamente habíamos implementado el año anterior un proceso de planeación que originalmente se detonó para tomar una decisión de dónde instalar precisamente la planta que está en el noreste. Era una planta relativamente nueva y habíamos creado un gemelo digital para toma de decisiones estratégicas y tácticas que desde entonces se había estado utilizando por el equipo de planeación de Brasil para poder tomar decisiones de suministro, tomar decisiones de dónde meter nuevos productos, etc. Entonces, pero se había estado actualizando este gemelo digital para toma de decisiones estratégicas y tácticas. Entonces, cuando llego a las oficinas de Sao Paulo, la gran sorpresa que me tenía el equipo de planeación es que utilizando ese gemelo digital ya habíamos logrado tomar decisiones en el corto plazo de cuál era la mejor alternativa dadas las circunstancias en las que estábamos. Ahorita Alfredo nos va a compartir una emulación de ese gemelo digital. Obviamente los datos por temas de confidencialidad los cambiamos, pero estamos utilizando la misma herramienta que es Blue Yonder para poder compartirles qué fue lo que el equipo de planeación de Brasil encontró y cómo pudo reaccionar tan rápido a una decisión urgente y demostrar agilidad y resiliencia para poder atenuar el impacto. Adelante, Alfredo. Muy bien, gracias, Blas. Sí, precisamente ahorita lo que queremos mostrarles es más o menos cuáles fueron las decisiones que se tomaron y cómo se tuvo esa reacción tan ágil y tan inmediata. Entonces, aquí lo que estamos viendo es parte del gemelo digital. Esto, bueno, teníamos, como bien mencionaba Blas, una cadena de suministro estable, una cadena de suministro funcional, que pues ya tenía sus regiones de demanda asignadas. Aquí lo que estamos viendo en este mapita a la derecha son los diferentes puntos donde se concentraba la demanda y los colores nos indican cuál era la planta que abastecía o que suministraba la demanda de esos puntos. Entonces podemos ver que la planta de Curitiba, que es esta azul, pues bueno, tenía bien establecidas sus regiones de demanda, si bien entendiendo un poquito la geografía de Brasil, su concentración poblacional está más pegada hacia el sureste, perdón, ahí donde más personas se tenían, entonces la gran mayoría de las plantas, si recuerdan, estaban ubicadas ahí. Entonces, aquí estamos viendo pues una representación de precisamente esa demanda, cómo se veía concentrada la demanda. Entonces, la planta de Curitiba se encontraba en el sur de Brasil y tenía asignadas sus regiones de demanda las cuales suministraba. Asimismo, podemos empezar a ver pues, cuál iba a ser el volumen que salía de esa planta a nivel general agrupado o también ya por periodo en cierto horizonte de tiempo. Y pues bueno, el contar con este tipo de soluciones o este tipo de gemelos, eh, al tener este tipo de también disrupciones, podemos responder de manera ágil. ¿Cómo? Aquí lo que estamos viendo ya es la herramienta de Blue Yonder Supply Chain Strategist, en donde, pues bueno, de manera muy ágil, yo lo que puedo hacer es, voy a generar un escenario nuevo, le voy a llamar
digamos que reacción. Y entonces, ya sobre este escenario, yo tengo la facilidad de empezar a crear o a jugar con diferentes factores para empezar a ver las implicaciones que pueda tomar esos factores. Entonces, lo que a continuación se hizo fue, localizamos la planta de Curitiba y yo le voy a decir que esta planta no me la considere. Lo que le estamos asignando al gemelo digital, estamos descartando esa planta productiva y junto con sus inventarios, su capacidad y demás, cómo a mí me conviene manejar la cadena de suministro con el resto de las plantas. ¿Cuál es la mejor manera de reaccionar? En este caso, lo que hace este gemelo digital es la optimización de la cadena de suministro con base en rentabilidad. Es decir, cuál es el escenario, cuál es la combinación de factores que a mí me va a garantizar maximizar la utilidad dado la demanda que tengo y los costos asociados a la cadena de suministro. Entonces, así le inhabilitamos la planta de producción y listo. Corremos el modelo, y esto mismo me va a empezar a generar diferentes insights, diferentes resultados. Entonces, pasando ahora a cómo más o menos, cuáles eran los tipos de recomendaciones. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si no tuviéramos, por ejemplo, este tipo de soluciones, este tipo de modelos, para responder o reaccionar ante esta disrupción, uno pudiera pensar, pues, ¿sabes qué? Yo tengo mi capacidad finita, estoy limitado en capacidad. Lo que tengo que hacer es garantizarle un surtimiento de la demanda a todas las regiones de demanda y pues distribuir la pobreza, lo que se llama el fair share. Entonces garantizo que todos tienen, no obviamente en un 100%, pero todas las regiones de demanda tienen cierto surtimiento. Y eso va a hacer que me maximice la utilidad. Ese puede ser una hipótesis. Otra hipótesis puede ser, ¿sabes qué? Pues bueno, a las regiones de demanda que eran surtidas por Curitiba, que son estas de azul, pues no las surtas. Esas déjalas sin surtir, déjalas con la última prioridad. El resto de la cadena manténla como está. Y lo que te sobre de inventario y de capacidad productiva, destínala a esas regiones de demanda. Por ejemplo, esa es otra hipótesis. Pero cuando empezamos a correr este tipo de soluciones y de herramientas, empezamos a obtener diferentes insights más estratégicos y de manera más atinada y ágil. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que cuando se corre el modelo, la herramienta lo que empieza a hacer es que la demanda sin surtir, que son estos puntos rojitos, lo que hace es asignarla a las regiones de demanda que están más en el norte. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo? ¿Sabes qué? Tú utiliza o aprovecha tu capacidad productiva y tus inventarios para suministrar las regiones de demanda que están ubicadas más hacia el sur, sureste de Brasil, y las que están en el norte, es decir, que están más retiradas, esas déjalas sin surtir. Y empieza a hacer sentido, porque nos damos cuenta que por estar más retirados de las plantas productivas, conllevan un mayor costo de transporte. Entonces, al estar más retirado y al tener un mayor costo de transporte, me genera un costo mayor y una utilidad menor. Entonces, este tipo de decisiones, este tipo de insights podemos empezar a analizar. Oye, ¿cómo a mí me conviene suministrar la demanda? ¿Cuáles regiones sí, cuáles regiones no? Desde el punto de vista de la utilidad, de los costos, de los ingresos, etcétera, ¿no? Entonces podemos empezar a ver que, pues en este caso, evidentemente, al no contar con la segunda planta productiva más importante de Brasil, empezamos a tener demandas sin suministrar o sin surtir. Pero pues bueno, dado eso, ¿cómo a mí me conviene? ¿Cuál es la mejor manera de reaccionar? Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista operativo, logístico, de planeación. ¿Cómo se ve esto reflejado en números? ¿Cómo se ve en dinero? Entonces, si vemos aquí la tabla superior izquierda, es un reporte muy similar a un estado de resultados en donde, pues bueno, tenemos cuáles van a ser mis ingresos, mis costos fijos, costos variables de producción, costos variables de transporte y, pues bueno, mi costo total y cuál va a ser mi utilidad o el total revenue. Entonces aquí podemos ver que pues, mi base era sólida. En una operación regular, normal, como tenía pronosticado que mi utilidad iba a ser de 7.9 millones de dólares. Ahora, con esta disrupción, evidentemente este número pues, no es alcanzable, pero ya con la optimización que hicimos detrás de garantizar que maximizáramos la utilidad, ya podemos empezar a analizar, pues bueno, cómo se abre desde el punto de vista financiero esta decisión o esta eventualidad, en donde empezamos a percibir
la venta perdida, en este caso de 2.51 millones de dólares. Por consiguiente, pues bueno, son menos los ingresos, los costos también bajan, pero al final la utilidad total es mucho menor que la que tenías en un escenario normal. Y evidentemente, porque pues tienes menos capacidad productiva, dada el evento. Entonces, al tener ya diferentes puntos de vista, lo que sí podemos empezar, o lo que sí podemos tener la confianza es que este resultado, ya con todo el análisis y demás, podemos confiar en que es un resultado óptimo, es un resultado que se le acerca mucho a cuál es el escenario óptimo ya en mi operación. Ahora, como bien mencionaba Blas, esta herramienta, esta solución o este gemelo digital, también se le puede empezar a dar diferentes usos. En este caso fue reactivo, pero oye, a partir del día de hoy, que en donde ya sucedió esta eventualidad y ya supe cómo reaccionar en el corto plazo, ¿cómo a mí me conviene reaccionar, moverme en el mediano plazo? Entonces, precisamente a la cadena de suministro actual, en donde ya no tenemos la capacidad productiva de Curitiba, le comenzamos a integrar diferentes variables, diferentes hipótesis, en donde, pues bueno, yo quiero evaluar, por ejemplo, si para continuar mi operación me conviene quizá construir una planta productiva, o sea, comprar la línea de producción y demás, o me conviene mejor terciarizar esa producción, o me conviene adquirir una planta productiva que ya esté andando. Ese tipo de decisiones, bueno, se le pueden integrar al modelo. Y lo que va a hacer este gemelo digital, va a decir como sigue manteniendo eh, pues, el objetivo de maximizar la utilidad de la empresa. Lo que va a hacer es te va a asignar cuál es la mejor solución para tu cadena de suministro con estas variables. Entonces, al correr el modelo de esa manera y empezando a evaluar este tipo de decisiones, lo que empezamos a ver es, pues, lo que recomendó en su momento el modelo fue adquirir una planta tercera que precisamente está ubicada en el sur de Brasil y a partir de ahí empezar a suministrar diferentes regiones de demanda. Asimismo, empezamos a analizar, pues, bueno, cuál va a ser mi capacidad productiva óptima y qué regiones de demanda voy a empezar yo a suministrar a partir de esa planta productiva. Asimismo, pues conlleva un rebalanceo o calibrar el resto del surtimiento del producto, porque, bueno, ya estamos surtiendo desde otro punto. Entonces, esa calibración, ese balanceo, esa optimización, con esta misma solución o con este gemelo digital, se puede aprovechar para poder acercarnos a ese éxito empresarial. Entonces, ya también desde el punto de vista de la operación, de planeación de la cadena de suministro, nos empieza a asignar esa decisión y cómo se ve el surtimiento con ese nuevo punto. Desde el punto de vista financiero, también empezamos a evaluar ese resultado, en donde el mismo modelo con la misma proyección de la demanda, en este caso, ya pudiéramos estar surtiendo el 100% de mi demanda. En este caso, pues ya tendríamos los ingresos de vuelta a la normalidad de 12,000 millones de dólares. Si bien los costos fijos, los costos variables de producción y los costos de transporte suben ya con este nuevo escenario, y a pesar de que también contamos con un costo de adquisición de 300,000 millones de dólares, a pesar de esto, pues sube el costo y tenemos o logramos una utilidad mayor a la que tendríamos si no hiciéramos la adquisición de esta planta. Entonces, ese tipo de decisiones, ya de manera informada, teniendo un gemelo digital, ya podemos empezar a darle más sentido y tener el respaldo y la confianza de que la decisión que se está tomando precisamente me garantiza que, uno, estoy actuando de manera analítica y dos, me acerca más al escenario óptimo dadas mis condiciones actuales. Entonces, básicamente así es como más o menos se hace o se hizo en su momento la reacción a ese evento. Ahorita Blas nos va a empezar a platicar ahora más del punto de vista cualitativo, con las conclusiones, ¿no? Y más o menos hacia dónde fue esa reacción. Entonces, le cedemos la palabra a Blas. Muchas gracias, Alfredo. Sí, están llegando ya algunas preguntas. Con toda confianza, allí estaremos respondiendo
al final de la sesión, ¿no? Bueno, dentro del gemelo digital, lo que nos ayuda es a tomar ventaja de algunas de las tendencias en la cadena de suministro que tenemos en los últimos años y que del 2024 son las que se han identificado por la Asociación de Supply Chain Management. Y además habilita para también ser más ágiles ante situaciones que también con mayor constancia hemos estado viendo dentro de la cadena de suministro, las diferentes cadenas de suministro. Particularmente la creación del gemelo digital que les compartíamos en este caso de estudio, pues cubre un par de tendencias desde el punto de vista de la creación o la digitalización de nuestra cadena de suministro y la habilitación de sistemas y procesos que estén preparados para ayudarnos en la gestión de supply chain o de la cadena de suministro. También el gemelo digital nos ayuda, como en el caso que estábamos compartiendo, a reaccionar rápidamente ante disrupciones, a gestionar mejor nuestros riesgos, incluso a ver alternativas de algunos riesgos potenciales, cómo podríamos estar mejor preparados. Realmente también ayuda a ser mucho más ágiles y resilientes ante estas disrupciones y tomar decisiones también mucho más rápidas. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque para aquellos que estén interesados a profundizar en estas tendencias y en qué palancas estratégicas de cadena de suministro ustedes pueden utilizar en sus empresas para poder impactar positivamente, vamos a estar ofreciendo próximamente un curso que profundiza no solamente en la parte de gemelo digital, sino también en las tendencias y cuáles son las palancas estratégicas que ustedes, a través de las tendencias, pueden estar implementando en sus empresas. Lo que buscamos con este curso es compartirle los fundamentos conceptuales, los conocimientos, tanto de las dinámicas de la cadena de suministro, cuáles son los elementos que desde hace tiempo ya sabíamos que nos pueden ayudar a estratégicamente mover nuestra cadena de suministro, pero con la evolución de las tecnologías y con nuevos procesos, con esas tendencias de supply chain, están mucho más a la mano nuestra para que podamos implementar en nuestras empresas. Vamos a complementar con algunos casos de estudio más enfocados a hands-on, al cómo le hago. Hoy en día estamos viendo los casos de estudio de manera que se hizo, pero también ustedes con este curso podrán saber cómo realizar esa transformación en sus empresas para que las palancas estratégicas les ayuden a mejorar su desempeño. Y finalmente creo yo que es lo más importante que hemos visto, que nos han retroalimentado los asistentes a este curso, es que salen de allí listos, con una estrategia bien clara y con acciones específicas para implementar desde el día 1 dentro de sus compañías. Es decir, trabajamos con la situación de ustedes para que ustedes tengan ya una serie de acciones, un roadmap de acciones a tomar y mejorar en sus empresas. Empieza el 15 de octubre, es modalidad virtual, va a ser los martes y jueves para que no interfiera con sus responsabilidades laborales al final del día, a las 6:30 hora del centro de México, 6:30 de la tarde. Y también como un agradecimiento especial para los que están en este curso, tenemos una promoción especial para ustedes. El curso cuesta $980, pero con esta promoción que es WEB-PAL24, se les otorgará un descuento directo de $330, es decir, $650 sería el costo para ustedes con esta promoción. Y si además son de las primeras 5 personas en registrarse, el curso sería de únicamente $420. Con esto, el impacto que causará en su empresa es increíble. Los ahorros, los beneficios serán muy, muy grandes. Pueden registrarse con el QR que aparece hoy en pantalla, o bien con una liga que les compartiremos también en el WhatsApp y también en el chat de este curso. También estará escribiendo Santiago un correo electrónico para una pregunta que nos hacía hace un momento Francisco Javier,
También con ese contacto pueden preguntarnos ya sea de Blue Yonder o ya sea de este curso. Muy bien. Retomando. Entonces, la habilitación que nos brindó el gemelo digital que habíamos construido en Brasil nos ayudó en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. En el corto plazo nos ayudó a tomar esas decisiones de manera muy ágil. Y si bien lo que nos mostraba hace un momento, Alfredo, fue el escenario de dónde voy a surtir, la realidad es que una vez que presentamos esa alternativa desde el día 1 al equipo directivo, se tuvieron que hacer algunos ajustes, algunas consideraciones. Por ejemplo, oye, a Walmart y a otros clientes clave que tienen también operación en esas regiones, pues no les puedo dejar de surtir. Entonces, aseguramos una cantidad mínima que equivalía a esos clientes. Entonces, ¿cómo se redistribuye? Fue parte también de esos escenarios o subescenarios que fuimos armando de tal forma que en la primera semana ya teníamos un plan de acción bien definido, cuidando tanto la parte económica como la parte de estrategia comercial para algunos clientes, ¿no? Por ahí también escuchaba una mención acerca de que a veces no es tan obvio, ¿no? Y es correcto, creo que fue Julio quien lo comentaba en el chat. No es tan obvio este tipo de decisiones, a pesar de que puedes tomar regla de dedo y decir, bueno, pues por distancia. La realidad es que tienes diferentes capacidades, tienes diferentes productos. Si veían dentro del modelo o de la gráfica que nos mostraba Alfredo, pues había zonas donde se surtían de diferentes plantas. ¿Por qué es esto? Porque en algunos casos teníamos capacidad limitada, pero también en otros casos hay productos que sí se manufacturan en una planta y en otra no, o que la capacidad de la planta más cercana ya estaba saturada. Entonces esos productos los teníamos que abastecer de otra planta. Entonces, de manera muy ágil, esa primera semana, no solamente creamos el escenario que ya me tenían el día 2 de enero que llegué, sino también otros subescenarios para poder tomar un plan de acción mucho más integral, ¿no? En el mediano plazo, ¿qué fue lo que hicimos? También nos lo compartía Alfredo. Se evaluó el comprar un maquilador, un productor que en ocasiones tercerizaba cierta capacidad. Era lo más conveniente para poder rápidamente reponernos de esa falta de capacidad, pero también algo que hicimos en el Inter, que fue un poco más rápido en temas pues, legales de importación, de evaluación, pues se tardó un poquito más, algunas semanas, aproximadamente un mes, ya teníamos habilitados fuentes alternas de importación, que evaluamos si convenía traerlo de Argentina, de Chile, de México, de Estados Unidos, de diferentes lugares. Y también algo importante dentro de esos análisis es que pues, teníamos que considerar algunas restricciones desde el punto de vista de permisos para utilizar transgénicos para consumo humano, ¿no? Que en Brasil son pues bastante estrictas. Entonces, pudimos de manera bastante rápida reaccionar con fuentes de importación alternas, se hizo la adquisición para Maquila y en nuestra decisión de largo plazo se tomó la oportunidad, pues dentro de la tragedia siempre surgen oportunidades, la oportunidad de definir como una especie de greenfield análisis, de análisis empezando de cero. ¿Qué vamos a hacer con Curitiba y con la red de capacidad productiva de Brasil? No se replicó lo que se tenía, porque obviamente conforme fue pasando el tiempo ya no era lo ideal, y más ya con un tercero que habíamos adquirido, que se iba a adquirir. Entonces se tomó la decisión y se hizo el análisis de cuál era la configuración óptima de líneas productivas, no solamente para este año, sino para los siguientes 5 o 10 años. Entonces se hizo prácticamente de cero esa nueva configuración de líneas productivas de Curitiba. Pues muy bien, con esto cerramos y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Santiago, no sé si nos pudieras guiar un poquito con lo que nos comparten nuestra audiencia vía chat.
Claro que sí, Blas. Muchas gracias, Blas y Alfredo, por la información tan valiosa que nos comparten. Igual quisiera aprovechar este espacio para saludar a todos aquellos internacionales que nos visitan desde Cali, Pasto, Bucaramanga, Medellín en Colombia, así como aquellos en Venezuela. Saludos desde Monterrey, México. Y bueno, proceder al espacio de preguntas, ¿verdad? Igual, si tienen alguna pregunta, otra vez los invitamos a que nos las compartan en el chat de la sesión y las vamos a ir tocando y tratando de responder a medida de lo posible. Voy a comenzar con la pregunta perdón, de Francisco Javier. Francisco Javier nos pregunta si aparte del uso reactivo del gemelo digital Blue Yonder, ¿qué otros usos puede tener? Sí, muy buena pregunta, Francisco Javier. En este caso, el uso principal que le dimos fue un uso reactivo, dada la coyuntura, pero también podemos tomar decisiones tanto estratégicas, tácticas, y también los gemelos digitales nos ayudan para tomar decisiones casi casi en el día a día, obviamente dependiendo del alcance que le demos al gemelo digital. En este caso, usamos el gemelo digital para reaccionar rápidamente a una coyuntura, a una tragedia, pero también lo habíamos utilizado, de hecho fue la razón inicial de la creación del gemelo digital, para tomar decisiones estratégicas y tácticas acerca de cómo nuestra realidad debe adecuarse para estar listos para nuestro crecimiento, y también para poder tomar decisiones de conforme va cambiando nuestra demanda, nuestros requerimientos o situaciones particulares como paros de planta, mantenimiento, algún aspecto específico, cómo podemos reaccionar de mejor forma para nuestra fuente de suministro. Si nos vamos a la parte operativa, que es también hacia donde los gemelos digitales han ido evolucionando, y también están creciendo porque ahora tenemos información mucho más fácil de acceder, y también herramientas también que son muy poderosas como Blue Yonder, como Unmain Solutions, nos permite tomar decisiones muy particulares. Por ejemplo, si hay un retraso de un embarque, el tomar la decisión de, primero que nada, visualizar si me va a impactar o no en mi atención o en mi disponibilidad de inventario, y segundo, qué puedo hacer yo para poder no afectar el servicio a mi cliente. Entonces, tienes una gama muy amplia de utilización de los gemelos digitales en la parte de supply chain, desde toma de decisiones ante crisis como la que vimos, toma de decisiones estratégicas, tácticas para definir fuente de suministro, o incluso operativas que me ayudan a tomar decisiones ante algunas circunstancias particulares que se presentan en el día a día. Gracias. Gracias, Blas. Igual, otra pregunta de Francisco Javier. Dice, ¿qué, dice el modelo de gemelo digital, ¿qué tipo de simulación para investigación de operaciones utiliza? Sí, en el caso particular de Brasil, el tipo de simulación es un modelo que se basa en una optimización de programación lineal, donde te optimiza, puedes tener la opción de que te optimice la rentabilidad o que te optimice tus costos, tomando en cuenta las diferentes restricciones, basado también en teoría de restricciones. Entonces, en el caso particular del modelo de Brasil, utilizamos programación lineal, optimización por programación lineal, y también teoría de restricciones. Sin embargo, los gemelos digitales en el mismo Blue Yonder, por ejemplo, con otras herramientas o Online Solutions, también van integrando recientemente otros modelos o otras alternativas. Hay modelos heurísticos, hay también algunos modelos que ya están basados en Machine Learning, en inteligencia artificial. Entonces ha ido evolucionando mucho la lógica o los fundamentos científicos detrás de los algoritmos a utilizar o los modelos a utilizar. Gracias, Blas.
Aquí una pregunta de parte de Julio Márquez. Dice, Ujú. ¿la herramienta de los gemelos digitales se puede aplicar a procesos del sector oil and gas con empresas que tienen SAP o SAP, HANA como ERP? Sí, sí, sí se pueden aplicar. Obviamente el modelo cambia porque es un flujo continuo de los insumos por la utilización de las tuberías, pero sí se pueden utilizar. Habría también que entender un poquito el alcance para recomendar la herramienta más adecuada para ustedes, porque como comentábamos, el que utilizamos en Brasil es un módulo que se llama Blue Yonder Supply Chain Strategist, que te ayuda a la optimización estratégica de la cadena de suministro, pero hay otros módulos, otras herramientas, incluso dentro del mismo Blue Yonder, que como Enterprise Supply Planning o la torre de control, o dentro de una Solutions también que modela el supply planning, que pueden ser un poco más adecuados a la situación y al reto que tengas, pero definitivamente los gemelos digitales pueden utilizarse en prácticamente todas las industrias que muevan algún tipo de producto. Muchas gracias, Blas. Y última pregunta, más relacionada al tema de palancas estratégicas. Dice, ¿cómo se relacionan las tendencias en la cadena de suministro con las palancas estratégicas? Muy bien. Las, las tendencias, las palancas estratégicas son elementos que ustedes como expertos de cadena de suministro, un servidor, que hemos venido viendo que impactan a nuestra cadena de suministro. Voy a dar un ejemplo. Sabemos desde hace tiempo que la cadena de suministro, entre más ágil sea para poder producir un insumo o transportarlo de un lugar a otro, nos permite dar un mejor servicio, manejar mejor nuestros inventarios, etcétera. Entonces, esa es una palanca estratégica, la parte de agilidad, de velocidad. Y, y las tendencias intersectan con esas palancas estratégicas. Las palancas estratégicas son los fundamentos básicos de supply chain, que a veces los conocemos, pero no los tenemos estructurados. Parte importante de la tarea de los que trabajamos en supply chain es poder estructurarlos, tenerlos muy claros y ver cómo los aplicamos. Pero entonces las tendencias son elementos que hemos visto que han evolucionado y que van a seguir evolucionando en los siguientes años y que pueden ayudarnos a acelerar la utilización de esas palancas estratégicas. Por ejemplo, la digitalización de nuestra cadena de suministro nos ayuda en gran medida a cortar esos tiempos de respuesta o tiempos de ciclo. Entonces, son elementos que intersectan y también las palancas estratégicas aplicadas correctamente nos pueden ayudar ante ciertas circunstancias externas como la parte de seguridad, la parte de disrupciones, de riesgos de la cadena de suministro, para estar mejor preparados ante esas situaciones y tendencias que estamos viendo que cada vez se están presentando mejor. Entonces es una intersección de los fundamentos estratégicos que yo puedo utilizar y que debo de saber cómo tener a la mano y cómo van a impactar a la mejora de mi cadena de suministro, con algunas tendencias o elementos que me ayudan a habilitarlos o bien que esas palancas me van a ayudar a gestionarlos mejor. No sé si hay alguna otra pregunta, Santiago. Gracias, Blas. Pues justo acaba de entrar una. Creo que valdría la pena responderlas de parte de Roberto García de Guatemala. Dice, Ujú. cuando se necesite data externa dentro del modelo, por ejemplo, datos climatológicos, ¿la aplicación de input de data se hace por plugins o algún artefacto para mantenerlo en tiempo real? Sí. Eh, Hay, en el caso particular de Blue Yonder y Own Solutions, que son las que nosotros somos partners e implementamos continuamente, se tienen algunos plugins ya predefinidos, especialmente para algunos que son recurrentes. Y también hay mucha flexibilidad para utilizar APIs que tienen ya protocolos predefinidos para poder tener esa ingesta de data, ¿no? Algo muy común y que lo hemos venido utilizando frecuentemente
es información, por ejemplo, del GPS de terceros, ¿no? Porque no todas las empresas tienen la capacidad de transportar su propio producto. Lo hacen a través de terceros, ya sea terrestre, marítimo. Entonces ya hay esos APIs que permiten la ingesta de información de manera pues, casi en tiempo real para poder ir actualizando el dónde está mi embarque o las circunstancias de mi información. Igual también en el caso de aspectos climatológicos, aspectos también de direcciones, etcétera. Ya hay APIs que se utilizan para simplificar esa ingesta. Muchas gracias, Blas. Y con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Ujú. Sí, sí. Quisiera, Sí, adelante. bueno, pues quisiera darle muchas gracias a todos por su asistencia y participación. En el chat de Ujú. Teams les estaremos haciendo llegar las ligas para compartirles más información sobre el curso de palancas estratégicas y asimismo la liga del grupo de WhatsApp, donde les estaremos compartiendo el material que vimos durante la conferencia y nuestros medios de contacto en caso de que tengan alguna duda o requerimiento en particular. Sí, igual también aprovechando los medios de contacto, por ahí también había algunas dudas acerca de las herramientas de Blue Yonder, o de algunas otras. También con toda confianza nos pueden preguntar acerca de las herramientas tecnológicas que podemos recomendar nosotros o que hemos implementado. Eh, ya sea dudas de técnicas de implementación, con toda confianza. Somos aliados, como les comentaba, de Blue Yonder y de Online Solutions, que están en el cuadrante mágico de Gartner, es decir, son de las más reconocidas a nivel mundial. Con toda confianza también nos pueden hacer preguntas acerca de eso, acerca del curso. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.